Hola, soy el Dr. Vargas y bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te quiero hablar sobre una patología poco conocida para aquellas personas que no practican un deporte en la forma profesional. Exactamente te voy a hablar sobre la periostitis tibial. Ella básicamente va a ser un síndrome en el cual vamos a encontrar el dolor que va a aparecer en la cara mediada de la tibia por la inflamación del periostio, quien va a recubrir el hueso tras el impacto de un traumatismo repetitivo. Así que si quieres saber todo lo relacionado sobre este tema, presta atención y aprendamos juntos. Como mencionamos anteriormente, la periostitis tibial va a ser un síndrome clínico de dolor y molestia el cual se va a encontrar en la región anterointerna y externa de la pierna, el cual se va a asociar a menudo a aquellas actividades repetitivas sobre la superficie dura o por el excesivo y forzado de los flexores del pie. Esta patología suele ocurrir en aquellos deportistas que aumentan bruscamente o modifican su actividad de entrenamiento. Es más, si nos vamos a la práctica, podemos encontrar que tiene mayor incidencia en lo que son los corredores y en aquellas personas que van a practicar los deportes de pista o terrenos de gran impacto. Para diagnosticarlo, primero tenemos que entender que aquellos pacientes que acuden con una periostitis tibial suelen quejarse de un dolor lacinante cerca de la unión del tercio medio y distal de la cara anterior de la tibia. Pero si hablamos del tratamiento, tenemos que tener en primera instancia que nuestro paciente debe relajarse, dejar de realizar actividad física y mantenerse en reposo hasta que desaparezca el dolor. También, nuestro paciente debe tener en cuenta el descanso en los periodos de práctica junto con un buen calentamiento como segunda instancia. Y como tercera instancia, para tratarlo, podríamos usar los estiramientos, solo cuando el dolor haya terminado. Los vendajes funcionales, los cuales estarían indicados para descargar las tensiones por sobrecarga y por lo tanto evitar amortiguar las ondas vibratorias. También las masoterapias, entre los cuales podemos encontrar lo que sería el masaje de Vogler o el masaje de fricción periostática, el cual va a constituir un masaje flexógeno, y a su vez podemos encontrar las masoterapias, en donde van a estar los tratamientos por campos magnéticos de baja frecuencia. Ahora, tú te deberías estar preguntando cómo podemos detectar la periostitis tibial. Bueno, básicamente nuestro paciente suele presentar aparición de dolor gradual en la cara anterior de la tibia con una fijación en su tercio inferior durante tanto las prácticas deportivas como en el momento que culmina sus ejercicios. A su vez, a la hora de la palpación, nuestro paciente va a presentar la hipersensibilidad de la zona con inflamación, edema y crepitaciones. Listo, eso fue todo por hoy. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejármela en los comentarios. Que no se te olvide suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis sesiones y dejarme un like si este video te gustó. Soy el Dr. Vargas y nos veremos en nuestra próxima sesión.